Bienvenidos de nuevo a este espacio, su espacio, donde desentrañamos los misterios del corazón y exploramos las historias que nos cautivan. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos fascinan, el amor, el verdadero amor. Y para ello vamos a hablar de una figura que ha conquistado corazones alrededor del mundo, tanto en la pantalla como, presumimos, en su vida personal. Si hablo de la carismática y talentosa Demet Özdemir. ¿Se han preguntado alguna vez, mientras veían sus dramas turcos llenos de pasión y romance, quién podría ser ese alguien especial, ese amor verdadero que ilumina su vida fuera de los reflectores? Pues prepárense, porque hoy vamos a intentar desvelar esa incógnita. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fascinante. Demet Özdemir, una artista que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Su nombre resuena con fuerza, no solo por su belleza y su talento actoral, sino también por esa chispa que transmite en cada personaje. La hemos visto pasar de interpretar a jóvenes soñadoras y decididas a mujeres complejas y apasionadas, y en cada papel deja una huella imborrable. Pero más allá de las tramas ficticias, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es su vida amorosa? ¿Quién ocupa un lugar especial en su corazón? Es natural sentir esa curiosidad, ¿verdad? Cuando admiramos a alguien, queremos conocer todos los aspectos de su vida, y el amor verdadero, es sin duda uno de los más interesantes. A lo largo de su carrera ha habido momentos, rumores, y sí, también relaciones más o menos confirmadas que han mantenido a la prensa y a sus fans en vilo. Recordemos que la vida de una figura pública, especialmente de una estrella de la magnitud de Demet, es como un libro abierto, o al menos así lo perciben los medios y el público. Cada aparición pública, cada fotografía, cada interacción es analizada con lupa. Y en el caso del amor, esto se intensifica. Hemos visto a Demet en relaciones que han sido objeto de mucho escrutinio y especulación. Una de las relaciones que más acaparó titulares fue sin duda, la que mantuvo con el cantante turco Oğuzhan Koç. Fue una relación que generó mucha expectación, y por un tiempo, parecía que podríamos estar ante una historia de amor de cuento de hadas. Se les veía juntos compartiendo momentos, y la química entre ellos era innegable. La noticia de su separación, cuando llegó, fue un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores que esperaban un final feliz. A veces las cosas simplemente no funcionan, incluso cuando hay amor y admiración mutua. Las razones de las rupturas suelen ser complejas y privadas, y es importante respetar esa privacidad. Sin embargo, la experiencia con Oğuzhan Koç nos dejó una imagen de Demet como una mujer que sabe entregarse en una relación, pero también como alguien que valora su propio camino y sus decisiones. Pero la vida amorosa de Demet Özdemir no se resume a una sola relación. Ha habido otros nombres que han surgido, a menudo alimentados por rumores o por coincidencia de apariciones públicas. Y es aquí donde la línea entre la realidad y la especulación se vuelve un poco borrosa. Los fans son muy creativos y observadores y a veces un comentario casual o una fotografía compartida pueden dar pie a un sinfín de teorías. Lo fascinante es cómo estos rumores, a menudo, reflejan el deseo colectivo de ver a nuestras estrellas favoritas felices y enamoradas. Es un reflejo de nuestra propia búsqueda de ese amor ideal. Y ahora, llegamos al punto que muchos estaban esperando. La pregunta del millón, ¿quién es el amor verdadero de Demet Özdemir? La respuesta directa y contundente es algo que solo ella y su círculo íntimo conocen a ciencia cierta. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es tan simple. A veces el amor verdadero no se anuncia a bombo y platillo, sino que se vive en la intimidad, en la discreción, o incluso en la espera. Y hay momentos en la vida de una persona, y especialmente de una artista en el apogeo de su carrera, en los que el foco principal está en el crecimiento profesional, en la autorrealización, y el amor, ese amor verdadero, llega como un complemento, como una dulce sorpresa. Hemos sido testigos de cómo Demet ha mantenido una actitud muy profesional y reservada respecto a su vida privada en los últimos tiempos. Después de su relación con Oğuzhan Koç, ha habido periodos de calma, donde no se le ha relacionado sentimentalmente con nadie de manera oficial. Esto no significa que no esté viviendo un romance, o que no esté abierta al amor. Simplemente que quizás ha optado por una mayor discreción, o que simplemente está en un momento de su vida en el que prioriza otros aspectos.
Y. Eso es algo muy válido y admirable. La madurez en el amor a menudo implica saber esperar el momento adecuado y la persona correcta. Sin embargo, la esperanza y la especulación de sus fans nunca cesan. Y en este contexto siempre hay un nombre que resurge con fuerza, un nombre que ha estado ligado a Demet de forma significativa y que ha sido objeto de muchos debates: Can Yaman. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, una telenovela que conquistó audiencias a nivel mundial y donde la química entre ellos era palpable, explosiva. La forma en que interpretaban a sus personajes, Can y Sanem, hizo que muchísimos espectadores desearan que esa conexión trascendiera la pantalla. Hubo rumores, sí, y encuentros en eventos, pero nunca una confirmación oficial de una relación romántica entre ellos. Ambos han mantenido siempre una relación de amistad y respeto profesional. Quizás la intensidad de sus personajes en la serie hizo que la audiencia proyectara sus deseos en la vida real. Es un fenómeno común cuando la ficción impacta tanto. Pero, ¿y si el amor verdadero no es siempre el más sonado? ¿Y si es algo más silencioso, algo que se construye paso a paso, lejos de las cámaras? La vida de Demet Özdemir es una constante evolución. La hemos visto madurar como artista, y es natural que su vida personal también lo haga. El concepto de amor verdadero es, en sí mismo, muy subjetivo. Para algunos es una pasión avasalladora, para otros, una conexión profunda y serena, y para otros más, un compañerismo sólido y duradero. Cualquiera de estas definiciones podría encajar con lo que Demet podría estar buscando o viviendo. Es importante recordar que aunque seamos fans y tengamos esa curiosidad innata, la vida personal de un artista es, ante todo, suya. Y si Demet Özdemir ha decidido mantener en privado quién es su amor verdadero, o si simplemente está disfrutando de un periodo de autodescubrimiento y crecimiento personal, debemos respetar esa decisión. A veces el amor verdadero se manifiesta en la propia felicidad y en la capacidad de seguir adelante, de perseguir sueños, de disfrutar de la vida plenamente, independientemente de si hay o no una pareja a su lado. Hemos visto a Demet enfocarse en su carrera, en proyectos internacionales, en seguir demostrando su talento en diferentes escenarios. Y eso en sí mismo es una manifestación de amor propio y de dedicación. Y quizás en ese camino o en uno completamente distinto, se encuentre esa persona especial. Quizás la verdadera revelación no sea un nombre específico, sino la idea de que el amor verdadero, para una persona como Demet, que ha navegado las complejidades de la fama y el escrutinio público, puede ser algo que protege con celo, algo que cultiva en la tranquilidad, lejos del ruido mediático. Y si la vemos feliz, realizada, y brillando en cada uno de sus proyectos, eso ya es un indicador de que en algún aspecto de su vida, el amor, ya sea el amor propio o el amor de alguien especial, está presente y es una fuerza positiva. Entonces, ¿quién es el amor verdadero de Demet Özdemir? La respuesta, mis queridos amigos, sigue siendo un dulce misterio. Y quizás, esa es la magia. La magia de un artista que nos cautiva con sus historias en pantalla y que al mismo tiempo, mantiene una parte de su vida reservada para ella. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, independiente y con un corazón que sin duda, sabe amar. Si ese amor verdadero está presente en su vida en este momento, o si está en camino, solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto seguiremos admirando su talento y celebrando su éxito, esperando que sea inmensamente feliz en todas las facetas de su vida. Y así, mis queridos exploradores del corazón, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos desentrañado, o al menos intentado desentrañar, uno de esos misterios que nos intrigan, el amor verdadero de Demet Özdemir. Lo que hemos descubierto es que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es la felicidad de la persona, su crecimiento y su capacidad de amar, ya sea a sí misma o a alguien más. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por acompañarme en cada vídeo. Su presencia es lo que da vida a este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién creen que podría ser el amor verdadero de Demet Özdemir? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y entretenido, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar.
Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historia. Más revelaciones y más momentos para conectar. Un abrazo enorme.